más bien, desde etapas muy, muy tempranas, ¿no? Ya habíamos visto que desde el periodo prenatal, pues ya el cerebro va teniendo un desarrollo, ¿no? Que el bebé también ya va teniendo ciertas capacidades, por supuesto, de procesamiento. Vimos que una de las más importantes desde el momento del periodo prenatal, pues tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Empieza a asociar sonidos, voces, por ejemplo, ¿no? Y él ya empieza a tener un proceso, obviamente, de adaptación al mundo. Entonces, ahora que vamos a empezar a revisar esta parte donde él se enfrenta ya al mundo exterior, ¿no? Fuera del útero, entonces vamos a ir viendo cómo este niño va aumentando estas capacidades. Ya habíamos dicho que los primeros 3 años hay un crecimiento súper, súper acelerado sobre todo del sistema nervioso central, que implica obviamente el encéfalo y la médula espinal. Entonces, va a haber un proceso muy, muy, muy acelerado de cambios, de presencia de cosas que a lo mejor no habíamos visto, y también va a haber un proceso que nosotros llamamos como neurogénesis, es decir, que van a empezar a nacer muchas, 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 muchas neuronas, pero también va a haber una muerte masiva de neuronas. Ujú. Esto no significa que sea malo, simplemente significa que el mismo cuerpo del niño se va a ir adaptando para las cosas que no necesita. Entonces, la muerte celular es un proceso natural y que tiene que ver precisamente con que ya no necesita tanta neurona. Se van a ir estableciendo más conexiones neuronales, que ya habíamos visto que tiene que ver con el axón y las dendritas, y donde surge, pues, obviamente, una sinapsis, ¿no? Entonces, estas conexiones neuronales van a ir haciéndose más sólidas, van a generarse nuevas conexiones, y esto a su vez también permite aprendizaje y el proceso de memoria. Ujú. Bueno, a ver, según yo, ya pueden ver mi pantalla. Ujú. Sí, ya se ¿O ve, no? maestra. ¿Alguien diga? Sí, ok, Sí, ya gracias. sabes. Ok, muchas gracias. Entonces, ayer abarcamos toda esta parte física, ¿no? Por supuesto que de alguna forma, pues claro que es importante, ¿no? Todo es importante mencionar acá, pero también es importante eh, que nosotros de antemano sepamos que no necesitamos hacernos expertos ni en todos los cambios que ocurren ni en las apariciones fisiológicas. Es importante que lo consideremos, sobre todo para am, aprender a intervenir en algún momento, por ejemplo, de un problema posterior, un problema de aprendizaje, un problema de lenguaje, un problema quizá del procesamiento de información, de la entrada de información y de discernir en qué momento pues un niño necesita algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a ver este desarrollo cognitivo, ¿vale? Lo vamos a ver desde dos enfoques, no, tres, perdón, desde tres enfoques, ¿sale? Y ustedes, como ya muy, seguramente muy comúnmente han ido viendo, hay muchos enfoques en la psicología para ver el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la personalidad, pues seguramente vieron a Freud, ¿no? Los chicos que estuvieron también conmigo en las asesorías, revisamos un poquito por ahí a Freud, ¿no? El enfoque conductista, obviamente con Skinner, ¿no? También el enfoque social y cultural de Vygotsky, por ejemplo, el de Brunner, y otro de los que son súper importantes es Piaget. La teoría de Piaget es un tanto extensa, compleja también. Trato de ponerla aquí de la forma más resumida posible y considerando las características que son más relevantes en torno a pues a esta teoría, ¿no? Obviamente he recibido críticas. Claro que han habido investigaciones que refutan, ¿no? Las teorías principales. Ok. mm, que refutan las teorías principales, por supuesto, de
pues los grandes autores, ¿no? En este caso también de Piaget, por ejemplo, vemos investigación sólida que de alguna forma contradice, ¿no? sus observaciones iniciales. Y pensando en que hay diferentes formas de ver el desarrollo cognoscitivo, pues vamos a explorar unas, ¿no? La más sencilla es de el procesamiento o el proceso más básico de aprendizaje. Ajá. Y es el enfoque conductista. Básicamente, ¿qué dice el enfoque conductista? ¿Alguien me puede decir? Así de forma muy sencillita, muy básica. Espera que haya un estímulo o respuesta. ¿Espera qué, perdón? Que haya un estímulo para que, bueno, haya una respuesta. Ah, ok, ajá. Un Es de poquito. acuerdo al ambiente, ¿Es de acuerdo qué, perdón? al ambiente en que se encuentra el individuo. Mm, depende del ambiente. Ok. Bien. El enfoque conductista, básicamente, el punto central del enfoque conductista es el condicionamiento. Hay dos tipos de condicionamiento. Ajá. Condicionamiento operante y condicionamiento instrumental. Perdón, condicionamiento clásico y condicionamiento operante o instrumental. Ajá. La forma más sencilla de condicionamiento, pues es el condicionamiento clásico. ¿Y qué tiene que ver con que se hace una asociación? Ese es el punto principal del condicionamiento. Una asociación entre un estímulo y una respuesta no condicionada. Ajá. Que después se vuelve condicionada, ¿vale? ¿Qué significa esto? Básicamente, las personas aprendemos en torno a estímulos, ujú, a los estímulos que hay obviamente en el ambiente. Y aquí puse un ejemplo, ¿no? Que de hecho este ejemplo lo manejan en Papale. Y me gusta mucho porque está muy sencillo, ¿no? Platican, o bueno, ahí cuentan, que una niña, por ejemplo, está pues normal, ¿no? Haciendo cosas de niña. Y entonces su papá se acerca, ¿no? Con una cámara para tomarle una foto, ¿no? Antes, no sé si fue su caso eh, de ustedes en sus familias, que les tomaban fotos, bueno, hasta por ir al baño, ¿no? Y hasta encueraditos, y todo eso, ¿no? Y los tienen casi, casi pegados en la pared, ¿no? Porque pues los padres se sentían muy orgullosos, ¿no? Era una parte como afectiva de demostrar pues ese cariño. Entonces, pues el padre se acerca con una cámara, ¿no? Y quiere tomarle una foto a la niña. Y entonces, inicialmente, ¿qué ocurre con la cámara? ¿No? Pues sale un flash, ¿no? Sobre todo en las cámaras que ya son pues más viejitas, ¿no? Eh, y entonces el flashazo pues deslumbra los ojos de la niña, ¿no? Y pues los entrecierra. Y entonces el señor lo hace tantas veces, ¿no? Que el flash, pues a su vez también con la presión que ejerce el señor sobre el dedo y el botón, ¿no? Para tomar la foto, pues se activa el flash. Y entonces, posteriormente, días después, al acercarse la cámara, la niña automáticamente cierra los ojos, ¿no? Antes incluso de que sea presionado el botón para tomar la foto y entonces ocurra este flashazo. Ajá. Eso es un condicionamiento, ¿vale? Aprender a hacer algo porque hicimos una asociación. En este caso, la niña asoció la cámara con el flashazo, ¿no? Y su estímulo, más bien su respuesta refleja en el cuerpo, involuntaria, es cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Que fue lo mismo que sucedió con el perro pavloviano. Sí vieron eso, ¿no? Quiero pensar que sí vieron el perrito de Pavlov. Entonces, eso mismo ocurre, ¿no? En condiciones normales, todos hemos aprendido condicionamiento, ¿no? A través del condicionamiento. Claro que es una forma muy sencilla de, pues quizá explicar el desarrollo, ¿no?
Porque básicamente el enfoque conductista dice que todo el aprendizaje que nosotros vamos generando es a través de condicionamiento, ¿no? Primero de la asociación de estímulos y después de refuerzos y castigos. Ajá, que eso ya tendría que ver con el condicionamiento operante. Ajá, entonces eso es lo que básicamente defiende el enfoque conductista. ¿De acuerdo? Dice, en la etapa 1, antes del condicionamiento existe una cámara, ¿no? Un estímulo neutro que inicialmente no ocasiona nada en el niño. Y por supuesto el niño está en un estado normal, neutral, ¿no? La cámara sería el estímulo neutro. El niño sería, quizá está interesado en el objeto, ¿no? Porque no sabe qué va a hacer y entonces no parpadea. Entonces, el estímulo neutro no produce ningún parpadeo. En la etapa 2, que ya es la puesta en marcha del condicionamiento, el flash de la cámara, que sería el estímulo incondicionado, ¿no? Porque inicialmente no ocasiona nada. El estímulo incondicionado provoca una respuesta refleja en el niño, o en este caso la niña, ¿no? Y entonces el niño parpadea, ¿no? Porque pues obviamente le deslumbra la luz del flash. Y entonces el estímulo incondicionado pasa a ser un estímulo condicionado después de una serie de repeticiones. Ajá. El estímulo incondicionado se aparea con el estímulo neutro. Ajá. Y básicamente produce una respuesta que antes era incondicionada y ahora es condicionada. Ujú. Después del condicionamiento, la misma cámara, el solo objeto, provoca el parpadeo en la niña. Ujú. Y a esto es lo que le llamamos una respuesta ya condicionada, ¿no? Que es lo mismo que hacemos con nuestros perros, por ejemplo, ¿no? Los recompensamos y también a veces los castigamos, ¿no? Cuando hacen algo que nos gusta o cuando hacen algo que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, siéntate y se le da una croqueta, ¿no? O una galleta. Ah, entonces el perro asocia la galleta como la recompensa también después del, de hacer algo que se pide, ¿vale? Después vamos a ir, bueno, dudas sobre el enfoque conductista. No, maestra. Ujú. Muy bien. El enfoque conductista ha tenido muchas críticas, por supuesto, que han tenido que ver con una reducción eh, acerca de todo el procesamiento de información que un ser humano es capaz de tener, ¿no? Entonces, esta sería como una forma muy reduccionista, muy simplista de dar explicación a procesos sumamente complejos, ¿no? Que tienen que ver con el cerebro y la capacidad que tiene el cerebro para desarrollar y todas las habilidades que puede también ir desarrollando, ¿no? Entonces, es de lo más sencillo que podríamos revisar en el enfoque conductual. Eh, pero finalmente ha tenido muchas, muchas críticas, ¿no? Después vamos a ir viendo el enfoque piagetiano. Piaget básicamente decía que el desarrollo del niño tiene que ver con la puesta en marcha de acciones, ¿no? Y que entonces tenía que pasar por procesos de maduración para que pudiera desempeñar ciertas acciones, ¿no? Ciertos movimientos en el plano de la locomoción, por ejemplo, para llegar a adquirir este proceso del lenguaje, para tener un procesamiento también de información más complejo, como hacer categorías, como por ejemplo las nociones de cálculo, ¿no? Entonces él decía que el cerebro, en general un niño, tiene que pasar forzosamente por etapas de maduración, ajá, del cerebro para poder desempeñar acciones. Es decir, que a cierta edad, pues los niños no son capaces de pues desempeñar esas acciones, ¿no? Porque no tiene su cerebro la capacidad, por más que nosotros lo forcemos, no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, a lo largo del semestre vamos a ir viendo estas etapas de los autores, ¿no? Por ejemplo, Freud lo vamos a ver en desarrollo psicosocial, ¿sale? Piaget, que tiene que ver más con la parte mental,
¿no? Y del procesamiento de información, pues lo vamos a ver en el enfoque cognitivo. Ajá. Entonces, la primera etapa del enfoque piagetiano habla de una etapa sensomotora o sensoriomotriz o sensoriomotora, que abarca desde el momento del nacimiento hasta los 2 primeros años del niño. Ajá. Dice, gradualmente el infante adquiere capacidad para organizar actividades en relación con el ambiente a través de la actividad sensorial y motora. Ujú. Sensorial, obviamente a través de los sentidos. Ajá. Vista, gusto, olfato, oído, ¿no? Tacto. Y motora, eh, todo lo que puede hacer en conjunto el aparato eh, esquelético y muscular, ¿no? Para generar movimiento. Bien. En esta etapa sensomotriz o sensoriomotriz o sensoriomotora, está bien dicho cualquiera de las tres. Ajá. Los infantes, los niños, acuérdense que estamos en la primera infancia, ¿no? Vista desde el desarrollo evolutivo. Los infantes aprenden sobre sí mismos y su mundo a través de actividades meramente sensoriales y motrices, que se encuentran en desarrollo, por supuesto. Dejan de ser solamente criaturas que responden principalmente por reflejos. Recuerdan que habíamos visto que básicamente es una bola de reflejos una vez que nace. El neonato y también el niño en lactancia, básicamente es un niño que responde por reflejo. Ujú. Y por la conducta azarosa, es decir, al azar. De alguna forma no tienen la conciencia o la voluntad de decir, hoy voy a hacer esto, ¿no? O en este momento se me ocurre hacer esta cosa, ¿vale? Eso es pues arbitrario. Ujú. Se convierten en esta etapa en personas que siguen objetivos. Ajá, básicamente, siguen objetivos y entonces uno de los objetivos también es llegar a la meta de lo que se propone. Ujú. Vamos a ir revisando em, pues algunos conceptos, ajá, que nos van a ayudar para todo el semestre también, ¿no? En las siguientes etapas es importante que revisemos todos estos conceptos, ¿no? Uno de los conceptos importantes para Piaget es la definición de esquema. Ujú. Un esquema dice, es un patrón de organización del pensamiento, ujú, y conducta que incrementa el nivel de elaboración, ¿vale? Ahorita lo vamos a ir viendo en la presentación. Y los símbolos son representaciones de la realidad, ¿no? Pero son deliberadas. ¿De acuerdo? Bueno, un voluntario. Yo, maestra. Sí. A ver, déjame ver. ¿Jocelyn? Sí, Ok. ¿Me ayudas con la subetapa número 1? el uso de reflejos. Ujú. Bien, dice uso de reflejos es en la edad del nacimiento a un mes. Descripción. Los lactantes ejercen sus reflejos innatos y adquieren cierto control sobre ellos. No coordinan la información proveniente de sus sentidos y no pueden asir un objeto al que miran. Conducta. Es el nombre de un niño, Dory. Ah, yo dije, ¿era eso que es? Ujú. Dory comienza a chupetear cuando le es colocado el pecho de su madre en la boca. Ok, bien. Entonces vamos a revisar primero y antes que nada que esta etapa del sensomotriz también se va a dividir en diferentes subetapas. Ujú. La primera de ellas es precisamente el uso de reflejos, ¿no? Y entonces vemos que desde el nacimiento hasta el mes, ¿no? Que es este periodo de puerperio, el niño pues es básicamente una bola de reflejos, ¿no? Y va a responder ante los estímulos de manera inconsciente. No lo va a hacer conscientemente. Acuérdense que los reflejos es una respuesta innata de nuestro cuerpo, obviamente, hasta a ciertos estímulos, ¿vale?
Cruz Hernández. ¿Otro? Yo, maestra. ¿Alondra? No, con Daniela. Ok, vale. ¿Me ayudas con la segunda subetapa? Hola, ¿sigues ahí? Sí. Ok. 2. Reacciones curriculares primarias. Circulares. Circulares primarias. 1 a 4 meses. Descripción. Los lactantes repiten conductas agradables que ocurrieron inicialmente por azar, como chuparse el pulgar. Las actividades se centran en el cuerpo del lactante más que en los efectos del comportamiento sobre el ambiente. Los lactantes realizan las primeras adaptaciones adquiridas, es decir, chupetean de manera diferente diversos objetos, comienzan a coordinar la información sensorial y a asir objetos. Ujú. Conducta. Cuando se le da un biberón, Dylan, a quien generalmente se amamanta, puede adaptar su chupeteo al chupón de goma. Ok. Entonces aquí vamos viendo que primeramente las respuestas que eran reflejas, ¿no? Y que eran también al azar, porque simplemente eran una respuesta del cuerpo ante un estímulo, empiezan a ser agradables, ¿vale? Esto quizá puede compararse un poco con la teoría de Freud, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría de Freud? Bueno, el bebé empieza a utilizar una parte de su cuerpo, le provoca satisfacción, ¿no? Le trae placer y entonces el placer provoca que siga emitiendo esta misma respuesta. Ujú. Entonces, al hacer cierta conducta que le trae alguna satisfacción, ¿no? Que resulta agradable, por ejemplo, el alimentarse, ¿no? Para todo ser humano y para todo animal es muy agradable alimentarse. Entonces, eh, continúa haciendo esta conducta y entonces la puede adaptar esta misma conducta a otro escenario. En este caso, por ejemplo, el chupeteo hacia pues el chupón de una mamila, ¿no? O un chupón de estos que son como para entretenimiento, ¿no? De los babies. Ajá. Ok. ¿Uno más? Yo, maestra. Alondra. Ok. Vale. ¿Me ayudas con la tercera? Subetapas 3. Reacciones circulares secundarias. Edad de 4 a 8 meses. Descripción. Los lactantes se interesan más en el ambiente. Repiten acciones que producen resultados interesantes, como agitar una sonaja y prolongar las experiencias interesantes. Las acciones son intencionales, pero de inicio no tienen una meta. Conducta. Alejandro empuja los trozos de cereal seco por la orilla de su silla alta, uno a la vez, y observa cómo cae cada trozo al piso. Ok. Entonces también aquí vamos viendo que estas conductas que inicialmente quizá fueron algunas azarosas, en este momento ya tienen como tal una intención, ¿no? Como, voy a hacer esto, ¿no? Pero no precisamente llegan a tener una meta o un objetivo fin, como el objetivo que sea, voy a tirarlo. Ajá. Esa sería como la consecuencia. La conducta en sí misma sería poner en movimiento su dedo y mover cierto objeto, ¿no? Ya lo que pase, pues sabrá Dios qué pasa, ¿no? Pero a lo que el niño le interesa es tocar ese objeto o asirlo, ¿no? Por ejemplo, con la mano. Ok, de los que me dijeron yo, una más. Yo, maestra. Premio a mi compañera. Ok, Gracias. Cuarta subetapa. Coordinación de esquemas secundarios. La edad de 8 a 12 meses. El comportamiento es más deliberado y premeditado, intencional a medida que los lactantes coordinan los esquemas que aprendieron, como mirar hacia una sonaja y tomarla, y utilizan conductas aprendidas de manera previa para obtener sus metas, como gatear a través de una habitación para conseguir un juguete deseado. Son capaces de anticipar sucesos.
Annika presiona el botón de su libro de juguete que contiene canciones infantiles y toca una canción de cuna específica. Presiona este botón una y otra vez, eligiéndolo en lugar de los botones para las otras canciones. Ujú. Y gracias. Entonces, también podemos ir reforzando esta teoría freudiana, ¿no? Recuerden que unas pueden no estar peleadas con otras. Entonces, Piaget decía que sí, había cierta razón, pero no todo se basaba en un centro sexual. Ujú. Y no sexual en el sentido de reproducción, sino sexual visto desde un plano de satisfacción, ujú, algo que produce placer, ¿vale? Entonces dice que aquí, en la medida en la que va viendo cómo o en la medida en la que va explorando, ¿no? Acerca de un estímulo, lo va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ujú. Después creo que me había dicho Mariana. Sí. Ah, ok. 5. Reacciones circulares terciarias. 12 a 18 meses. Los infantes muestran curiosidad y experimentación, varían de manera propositiva sus acciones para ver los resultados. Por ejemplo, el sacudir diferentes sonajas para escuchar sus sonidos. Exploran activamente su mundo para determinar qué resulta novedoso de su objeto, suceso o situación. Ponen a prueba nuevas actividades y utilizan ensayo y error para resolver problemas. Cuando la hermana mayor de John John. sostiene el libro favorito del bebé contra las varas de su cuna, el niño trata de tomarlo. Sus primeros esfuerzos por llevar el libro dentro de su cuna fracasan porque es demasiado ancho. Poco después, el niño voltea de lado el libro y lo abraza, encantando con su éxito. Ujú. Entonces, esta parte del ensayo y error es básicamente poner a prueba ciertas ocurrencias, ¿no? Que pasan a través de la cabeza de los niños, ¿no? Ciertas ocurrencias, ir haciéndolo, ponerlo en marcha y finalmente ver, no, no quedó. Entonces lo vuelvo a hacer, ¿no? A lo mejor ellos no se ponen a pensar en esta parte que a lo mejor nosotros ya creamos un juicio, ¿no? Como el pues si me paso por aquí y me tropiezo, ¿no? Con el bote o con una piedra, pues para la otra no lo vuelvo a hacer, ¿no? Aprendemos sobre la experiencia. En esta etapa, los niños van aprendiendo a través del ensayo, que es la puesta en marcha de una acción, y la equivocación, ¿no? El ensayo y error. Y entonces, quizá no les sale tan bien, tienen curiosidad, lo vuelven a hacer y van repitiendo la acción una y otra vez, ¿no? Entonces, básicamente Piaget dice que esta parte del ensayo y error es algo súper importante en el desarrollo cerebral de un niño porque va adquiriendo las nociones precisamente del juicio, para que en un futuro este aprendizaje pues le sirva y ya no se base su conducta en la prueba. Ujú. ¿Uno más? Solo uno. Yo, Ok. ¿Ramos? sí. ¿O quién es? Ok. Listo. ¿Cuál era? La última. La última, ¿verdad? Sí. Combinaciones mentales. 18 a 24 meses. Descripción. Debido a que los infantes pueden tener representaciones mentales de los sucesos, ya no están confinados a ensayo y a error para resolver problemas. El pensamiento simbólico permite que los infantes comiencen a pensar sobre los eventos y anticipar sus consecuencias sin tener que recurrir siempre a la acción. Los infantes comienzan a demostrar insight. Pueden utilizar símbolos como ademanes, palabras y pueden simular conducta. Jenny juega con su caja de figuras y busca el orificio para cada figura antes de hacer el intento de colocarla y tiene éxito. Ok, entonces vamos también a revisar
que en esta última subetapa, que ya sería el antecedente de la siguiente etapa, ¿no? De Piaget, los niños sí siguen aprendiendo también sobre ensayo y error, pero ahora pueden poner más en marcha este proceso de observación antes de la emisión de una conducta. Observan, ¿no? Y una vez que estudian, ¿no? Digamos que son unos pequeños investigadores. Entonces, observan el fenómeno, ¿no? Pueden llegar a pensar, ¿no? Sobre, ¿qué me conviene hacer? ¿Cómo sería esto? De una forma muy, muy básica. Y entonces emprenden la acción, incluso ya sin necesidad de ensayarlo y equivocarse, ¿no? Constantemente. ¿De acuerdo? Estas subetapas son súper importantes, ¿vale? Muy seguramente en un futuro voy a hacer algún tipo de cuestionario para que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, dentro de los mismos conceptos que yo les decía de Piaget, también es importante que revisemos estas reacciones circulares y la capacidad de representacional, así como los esquemas y los símbolos que habíamos visto anteriormente. Bien, dice, las reacciones circulares son procesos por los cuales un infante aprende a reproducir las situaciones deseadas que primero descubrió por accidente. Hablábamos que ciertas conductas aparecen de forma azarosa. Azarosa es de azar. Entonces, ciertas conductas aparecen de esa forma, ¿no? Simplemente no supe ni por qué lo hice, solamente lo hice, ¿no? Así, nada más, porque el Espíritu Santo me iluminó y entonces yo lo hice, ¿no? Simplemente. Y entonces vamos a ir dando cuenta que al principio estas situaciones eran azarosas o eran accidentales. Después se vuelven voluntarias. Y se emiten cada vez que el niño así lo desea. Entonces, aquí hay un punto bien importante. Estas reacciones circulares para Piaget serían el primer vestigio de la voluntad de la conducta. Es decir, ellos ya empiezan a tomar papel sobre su aprendizaje. No nada más son agentes pasivos de lo que ocurre en el ambiente y entonces, y también de lo que ocurre en sus cerebros, ¿no? Se vuelven partícipes de su desarrollo. Y por otro lado, vemos una capacidad representacional. La capacidad representacional es esta capacidad de guardar imágenes mentales o símbolos de objetos y sucesos. Tiene que ver con que no nada más necesita forzosamente que esté pasando la situación en el momento, en el presente, o ver precisamente un objeto o una persona, por ejemplo, un animal, para saber que existe, ¿vale? Una representación, una capacidad representacional o una representación tiene que ver con esta capacidad de tener, no imaginación, sino es un conjunto de recuerdo, de hacer uso de la memoria, de que este suceso ya sucedió, lo conozco, y entonces ya sé que no necesito verlo para saber que existe. A ver, denme un segundito. Les iba a poner por acá un ejemplo, pero no lo encuentro. Bueno, ahorita que lo encuentro, ¿vale? Entonces, vamos a ver también que hay tipos de reacciones circulares. Primero, dice, la número 1, reacción circular primaria. La acción y la respuesta implican el propio cuerpo del niño. Es decir, al principio, toda la puesta en marcha de reacciones que el niño tiene, ¿no? Que ya habíamos visto que también son azarosas, tienen que ver con la exploración de su propio cuerpo, con el uso de sus extremidades, lo que pueden ver y también lo que no pueden ver. Por ejemplo, sus dedos, sus manos, ¿no? Sus pies. Ellos no pueden ver su cara, ¿no? Por ejemplo, sus gestos. Quizá tampoco se pueden ver la espalda, ¿no? Ni las pompis.
pueden ver, más o menos tienen una visión como nosotros, ¿no? Si bajamos la cabeza, podemos ver nuestro tórax, ¿no? Nuestro ombligo, por ejemplo, en la zona de la cadera, la pelvis, ¿no? Por ejemplo, las piernas, podemos ver las extremidades de nuestros brazos, de nuestras manos, dedos, etcétera. Pero no podemos ver a lo mejor nuestro cabello por nosotros mismos, ¿no? No consideremos ahorita otros agentes como por ejemplo un espejo. Porque el niño no sabe en ese momento qué es un espejo. Ujú. Entonces, va a empezar a explorar a través de su propio cuerpo, ujú, con cosas que ve, pero también con cosas que no ve. Por ejemplo, la boca no se la puede ver, sin embargo, hace uso de ella. Ajá, y la pone en acción para explorar el mundo también a través de su boca, ¿no? Y entonces aquí ponen el ejemplo de un bebé que se chupa el pulgar, por ejemplo, un dedito, ¿no? Esta acción hace que el bebé disfrute el chupeteo, ¿no? De chuparse, pues, el dedo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, al disfrutar este chupeteo, lo vuelve a hacer, ¿no? Refuerza la conducta, ¿vale? Esa sería la reacción circular primaria. Ahora, una reacción circular secundaria, dice aquí, la acción obtiene una respuesta de otra persona, ajá, o de cualquier otro agente del ambiente. Aquí dice un objeto, lo cual conduce al bebé a repetir la acción original. Ujú. Aquí, por ejemplo, dice, el bebé surea. Tiene que ver como con estos sonidos de bebés que de pronto pueden ser demasiado tiernos para las personas, ¿no? Hay una teoría, no recuerdo cómo se llama, bueno, pero es una teoría evolutiva, que dice que los bebés se ven tan tiernos, ¿no? Tan hermosos, tan preciosos, y que tienen este aspecto así como regordete, que causa ternura, ¿no? Pero que esto tiene una función evolutiva para que otras personas provean protección a este niño, ¿no? A estos bebés, porque pues estos bebés son indefensos, ¿no? De alguna forma pues no se pueden defender, a diferencia de otros animales que se encuentran, por ejemplo, en vida silvestre, ¿no? Como animales que tienen que correr, ¿no? Incluso el mismo día que nacen, corren de algunos depredadores. Por ejemplo, un bebé no tiene esa capacidad, ¿vale? El tamaño de su cabeza es desproporcional al de su cuerpo y no la pueden sostener. Entonces ya vimos que necesita pasar meses, ¿no? Mucho tiempo para que el niño, por ejemplo, en primera pueda sostener su cabeza por sí solo, ¿no? En segunda pueda erguirse de forma sentada, ¿no? O sea, su espalda esté erguida. Ujú. Después que pueda pararse. Ya vimos que todo este proceso lleva aproximadamente un año, ¿no? Entonces, básicamente son parásitos de un ser humano, porque dependen completamente del ser humano. Y entonces decía que este aspecto de como regordete y ternuroso de un niño, pues es un aspecto adaptativo de la especie, ¿no? De la especie humana para que no reciba algún tipo de agresión, por ejemplo, o no se encuentre en un peligro para ser comido o para ser utilizado con otros medios, ¿no? Entonces, también ciertos sonidos que emiten los bebés básicamente alteran el útero de las mujeres, ¿no? Y también el cora de los hombres. Provocan mucha ternura, ¿no? Entonces, cuando un ser humano, un adulto, escucha un sonido de estos de bebé, lo único que la persona siente es como ganas de abrazarlo, ¿no? Como de, ay, hasta hablamos de una forma bien extraña, ¿no? Ay, a ver, el chiquito, no sé qué. Ajá. Entonces, esto tiene una explicación adaptativa, ¿no? Y en la medida en la que el ser humano también tiene una reacción de ternura, de qué bonito, ¿no? Que al final es un refuerzo positivo, entonces el niño vuelve a emitir esta conducta, ¿no? Vuelve a tener esta reacción circular, ¿vale? Y por último, vemos la reacción circular terciaria. Dice, la acción produce un resultado agradable, lo cual conduce al bebé
a realizar acciones similares para obtener resultados parecidos, ¿vale? Aquí viene el ejemplo de un bebé que pisa un patito, ¿no? Por ejemplo. Entonces el patito chilla, ¿no? Porque emite un sonido al pisarlo, ¿no? Al presionarlo. Y entonces ya no nada más necesita pisarlo para emitir este sonido de este juguete, ¿vale? Lo puede presionar con sus manos, ¿no? O incluso lo puede presionar contra otro objeto para tener la misma respuesta que tenga que ver con lo que en un principio fue satisfactorio para él. Ujú. Es decir, esta misma conducta se puede ver adaptada a otros, a ciertas modificaciones. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Díganme, chicos. Yo sé que está un poquito compleja, es extensa la teoría de Piaget, pero es súper, súper, súper importante para todo este proceso cognoscitivo. Ujú. Y es momento de que si tienen dudas, intervengan. Bien, vamos a ir viendo también los desarrollos, ¿vale? Ya no las etapas, ¿vale? Vamos a ir viendo el desarrollo que sucede en cada subetapa de la etapa sensorio-motriz. Ujú. Uno de ellos es la imitación. Ajá. Son 6. 2, 4, 6, son 6. Imitación, el desarrollo de símbolos o desarrollo simbólico, la categorización, la permanencia de objetos, el proceso de causalidad, ya dije categorización, ya, ¿verdad? Y la noción de numeración o de números, ¿vale? Entonces, son 6 procesos principales, ajá, que vamos a ir viendo su desarrollo de ellos dentro de las subetapas, ajá, de la etapa sensomotriz o sensorio-motriz. Bueno, dice, la imitación es este acto de reproducir una conducta en función de un modelo que se observa, ¿vale? Es decir, el niño ve algo, observa algo y entonces toma este algo, puede ser un ser humano, puede ser, por ejemplo, un animal, ¿vale? Algo que le sirva de modelo y entonces tratar de imitarlo, ¿vale? Hay varios tipos de imitación. Imitación invisible, visible, diferida y elicitada, ¿vale? La imitación invisible tiene que ver con imitar con partes de su cuerpo, ajá, del bebé, que no pueden verse, que era lo que yo les decía, ¿vale? Hay esta propiocepción del cuerpo a través de partes que están simples a la vista, como las extremidades, por ejemplo, nuestro tórax, pero hay lugares donde no nos podemos ver, ¿no? Por más que queramos. La espalda, por ejemplo, el cuello, sin ayuda de ningún otro objeto, ¿no? La parte de nuestra cara, ¿no? La cabeza, por ejemplo. Ujú. Y el uso que tenemos también de estas partes. Entonces, un niño puede empezar a imitar, a ver, por ejemplo, a otro bebé, si es que está enfrente de él, y que haga algún tipo de gesticulación, ujú, y la puede imitar. Entonces, este principio es básico incluso para explicar el por qué algunas veces los bebés sonríen. Ujú. Y a veces los padres pues tienen esta interpretación de que, ay, el bebé está feliz, ¿no? Entonces, básicamente recuerden que inicialmente pues es un proceso de reflejos y un arco reflejo de los bebés es incluso una sonrisa. Entonces, si ve que su mamá o una persona que está con él sonríe, es muy normal que este bebé imite esta respuesta, ¿vale? Lo puede hacer con partes de su cuerpo que no son visibles para él, ¿vale? Y esto normalmente desaparece, bueno, se establece más bien a los 9 meses, puede desaparecer
o no, ¿vale? Y entonces esto también tuvo una crítica porque básicamente nosotros lo podemos hacer, ¿no? Si nosotros vemos a una persona que hace algo, por ejemplo, en un video, por ejemplo, pues también de forma presencial, ¿no? Si alguien hace algo con su cuerpo sin que lo pueda ver, nosotros lo podemos reproducir. Por ejemplo, esta habilidad que algunos tienen de hacer la lengua taquito. Ujú. O, por ejemplo, de hacer viscos, siempre y cuando la meta sea imitar. Ujú. Ahora, la imitación visible, pues tiene que ver con partes de su propio cuerpo, pero que sí pueden ver. Entonces, esta aparece desde edades muy tempranas, ¿vale? Básicamente a las 72 horas de haber nacido. Entonces, esa es como de las habilidades más, primarias, ujú, o que aparecen primero. Dice, la imitación diferida. Es esa reproducción de una conducta que el bebé observa y después de un tiempo, al remitirse a un símbolo guardado de esta, ¿vale? Esto es un poquito más complejo y tiene que ver con esta capacidad de primero observar esta conducta, ajá, y reproducirla, no inmediatamente, después de un tiempo, ajá. O incluso después de ver un símbolo que lo atraiga. Ujú. Y esta va de los 6 a los 9 meses más o menos en que aparece, ajá, y se mantiene durante toda la vida. Después vemos la imitación elicitada. Ujú. Y yo les decía, estos niños básicamente son como investigadores, ¿no? Utilizan el método científico porque observan, investigan, hacen alguna hipótesis sobre algo, comprueban, ¿no? Las hipótesis también y finalmente emiten una respuesta. Ujú. Dice, la imitación elicitada es un método de investigación en el que los niños son inducidos a imitar una serie específica de acciones que han visto, ¿vale? Ya no nada más una, sino varias en serie, pero que no necesariamente han realizado antes, ¿vale? Ese sería uno de los procesos también más complejos que puede lograr un bebé en esta primera etapa sensomotriz, puesto que normalmente es más fácil hacer este uso del ensayo y error, ponerlo en marcha, hacerlo como tal, pero lo más complicado también es cuando antes no lo has practicado o no lo han practicado y entonces fortuitamente lo realizan. Ujú. Ajá. El otro tipo de desarrollo que vamos a revisar es la permanencia del objeto. Ujú. La permanencia de los objetos es una comprensión, ujú, que alcanza el niño acerca de que la existencia de una persona o un objeto sigue o continúa, aun cuando esto no esté a la vista. Es decir, eh, para un niño es un reto, a lo mejor él no lo hace consciente, pero Piaget decía que para un niño es un verdadero reto que el niño piense que sigue existiendo un objeto, aunque éste sea escondido o retirado de su vista. Ujú. Em, Como por ejemplo, yo estoy jugando con un bebé, ¿no? Y entonces este bebé, ve su sonaja, ¿no? Y entonces yo muevo, o sea, agito, sacudo la sonaja y de repente la escondo, ¿no? Y el bebé puede sorprenderse. Ajá. Pero la teoría de Piaget dice que para el niño, desde las etapas más pequeñas, ¿no? No sabe que ya no existe. Perdón, no sabe que aún existe. Para él es como, ya no está a mi vista, ya no existe. Ujú.
no hay ningún rastro de que exista este objeto, entonces por lo tal, mi atención no va a ir dirigida a un importa. Ujú. Es como en la etapa más temprana. Ajá. Entonces, este reto que viene para los niños es saber que aunque no exista el objeto, aunque yo no lo esté viendo físicamente, existe, como por ejemplo mamá. Si yo no la veo en este momento, no significa que yo ya no tenga mamá o que no, mm, sí, que haya desaparecido o que ya no exista. Ujú. Eh, Es simplemente yo tengo la noción de que existe mamá y entonces la puedo escuchar a lo lejos o puede no estar presente, pero yo saber que ella vive, ¿no? Que vive en mi vida, por ejemplo, y que puedo hacer también uso de ella. Ujú. Piaget decía que también una de las características del desarrollo primario de los niños es una noción egocentrista del mundo, ¿vale? Como egocentrista, pues básicamente que el mundo gira en torno de sus deseos y de sus acciones. Ujú. Bueno, entonces vamos a ir viendo también un proceso en el que se va a ir desarrollando esta permanencia del objeto. Cuando somos adultos, nosotros, por ejemplo, ahora podemos entender conceptos mucho más complejos, ¿no? Como por ejemplo la guerra. No la vemos, es un concepto que ha sido así bautizado por ciertas personas. No lo vemos como tal, pero sabemos que existe. Aunque en este momento no haya una guerra, sabemos que existe, ¿no? Porque hay historia, porque hay muestras, ¿no? Por ejemplo, y sabemos que existe. Incluso algo que no podamos ver, como por ejemplo una deidad, ¿no? Y las creencias, todo este sistema de creencias puede generar, pues genera más bien un desarrollo superior del cerebro. Ujú. Que es una combinación entre fantasía, ideología, pero también de pensamientos complejos. Aunque no podamos ver una deidad, ¿no? Para muchas personas existe, ¿no? ¿Cómo? No sé, ¿no? También la fe existe, no sé cómo, pero yo sé que existe, ¿no? Y tienen la convicción de que existe. Entonces, este sería como la parte evolucionada o bueno, más evolucionada de este proceso de la permanencia del objeto, ¿no? Por ejemplo, dice que de los 4 a los 8 meses, ¿no? Acuérdense de las etapas que ya vimos, bueno, de las subetapas. Ujú. Estas. De los 4 a los 8 meses buscan objetos que se les caen, por ejemplo, ¿no? Si están en una silla, si están en algún lugar alto. Pero si no los ven, actúan como si este ya no existiera. Es decir, todavía no hay esta noción de la permanencia del objeto. Ujú. Ya no está a mi vista, ya no me esfuerzo más en buscarlo. De los 8 a los 12 meses, buscan los objetos en donde los vieron antes de que los escondieran, ¿vale? Aun si después observaron que los hayan cambiado de lugar. Es un poco como los perritos, ¿vale? Quizá no es el ejemplo más adecuado, pero a mí me gusta utilizarlo, ¿vale? Los perritos tienen también, por ejemplo, una noción de un pensamiento, pues muy primitivo, ¿no? Por ejemplo, en el ser humano. Entonces, si tú estás jugando, por ejemplo, con tu perrito y le avientas una pelota, o haces como que la avientas, ¿no? Y la pones en cierto lugar, el perro la va a buscar en el lugar original donde cree que tú la tienes, aunque haya visto después que la pones en otro lugar. Ujú. Bueno, algunos perritos son un poquito menos atentos que otros, por no decirles otra cosa. Ajá, pero ocurre básicamente lo mismo. Ujú. Entonces, los van a buscar a través de sus ojos, de su vista, el último lugar donde lo vieron, ¿vale? De forma permanente antes de que se haya movido. Incluso si después vieron que se haya cambiado de lugar, ¿no? Por ejemplo, si te lo cambias de mano, te lo vuelven a buscar en la misma mano original, ¿vale? Eso, por supuesto que es un error de procesamiento de información, ¿vale? Pero en el niño hay una explicación y es porque Piaget dice que todavía no surge esta maduración del cerebro, todavía no tienen esa capacidad.
Ajá. Sin embargo, por ahí de los 12 a los 18 meses, ¿no? Año, año y medio, van a buscar ese objeto ya en el último lugar en el que lo vieron. Es decir, ya no cometen el mismo error que en la etapa anterior, ajá, de buscarlo en el lugar original, aunque hayan visto que se haya cambiado de lugar. Ajá. Lo van a buscar en el último lugar donde lo vieron. Algunos perritos también buscan así, ¿no? Por ejemplo, u otros animales. Ajá. Y finalmente, como del año y medio a los 2 años, ya se establece una noción de permanencia. Ujú. Buscan incluso si no vieron que lo escondieron, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que ya empieza a florecer también esta parte de, mm, pues, de la maduración del cerebro. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No, Marta, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ver este desarrollo simbólico, ¿vale? Que puede implicar varios, bueno, otros conceptos, ¿no? Como la competencia pictórica y la comprensión de las escalas de tamaño. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿vale? Este desarrollo simbólico, acuérdense lo que habíamos visto con los símbolos. Acá está. Ajá. Los símbolos son estas representaciones de la realidad. Puede ser a través de imágenes, puede ser a través de recuerdos, ¿no? Puede ser a través de figuras en 3D, figuras a escala. Ajá. Estos símbolos, básicamente, pues son representaciones de la realidad. Ujú. Acá está. Ajá. Entonces, este desarrollo simbólico también puede verse en etapas, ¿vale? No aparecen de la nada. Al principio los bebés no, o bueno, los niños no pueden hacer pues una representación, perdón, simbólica y que tiene que ver con esto, con la permanencia del objeto, ¿vale? Porque el proceso de memoria también es muy, muy básico. Ujú. Entonces, para tener también una permanencia del objeto, de saber que existe, incluso aunque yo no lo vea, necesito tener una representación mental de él, como por ejemplo mamá, ¿no? En nuestra cabeza existe un recuerdo, un símbolo, ¿no? Que representa a mamá, ajá, y que esto nos hace pensar que existe, por supuesto, ¿no? Y que no porque no la vea, no porque no me acompañe a todos lados, ya no existe. Ajá. Ok, dice que por ahí de en los 15 meses, estos niños van a tocar y manipular las imágenes. En un estudio que se realizó precisamente para comprobar esta parte de los símbolos en los niños y del desarrollo simbólico, eh, cuando los niños ven los objetos como tal, los pueden manipular, ¿no? Por ejemplo, una sonaja, por ejemplo, un biberón, un chupón, una cobija, por ejemplo, ¿no? Cualquier objeto que se te ocurra. Entonces, ellos los pueden manipular, ¿no? Tocarlos con las manos, estirarlos, romperlos, tirarlos, ¿no? Lo que sea. Pero cuando se les da una imagen, ¿no? En dos dimensiones, cuando se les da una imagen, se observó que en esta edad los niños toman esta imagen, ponle tú una hoja o una fotografía, y entonces tratan de tomar, por ejemplo, si es un biberón, tratan de tomarlo como si fuese el biberón en sí mismo, como si fuese el objeto propio. Ujú. Pueden encontrarse confundidos a la hora de tomarlo, ajá, porque no saben diferenciar entre qué sí es real y qué no es real, ¿vale? Es decir, todavía no tienen esta noción de un símbolo. Ujú. Por ahí de los 20 meses, son capaces de señalar una imagen y decir su nombre. Por ejemplo, cuando se les muestra en un libro, ¿no? Por ejemplo, el dibujo de una vaca, ¿no? El dibujo de un biberón, ¿no? El dibujo de un arco iris, de una flor, de un coche, de un perro, ¿no? Incluso hasta pueden hacer los sonidos, ¿no? Por ejemplo, ven un perro y le dicen wow, el wow, ¿no? O el guau guau, o el miau. Ujú. O nada más la palabra, ¿no? La vaca, vaca. Ujú.
Y entonces esto demuestra que comprenden ya que es un símbolo del objeto mismo, es decir, que no es precisamente que la vaca esté dentro de la hoja, ¿no? Sino que ahora ya es una representación como tal del objeto original. Ujú. Por ahí de los 20 meses. Y ya por los 2 años tienen una comprensión de que esta ilustración, foto, imagen, tanto puede ser un símbolo como puede ser un objeto a la vez. Es objeto a la vez porque es algo que quizá está inerte, porque lo puedo manipular también de una forma diferente, ya no es la vaca, pero es una representación de la vaca. Y entonces comprenden ambos conceptos. Ajá. Entonces, esta competencia pictórica también tiene que ver con este desarrollo y esta capacidad de ir discerniendo entre que primero a lo mejor no tienen esta noción de que la vaca está dentro de la hoja o del cuaderno del libro de cuentos y va progresando. Ujú. Y lo mismo vemos, por ejemplo, con las escalas de tamaño. Cuando se les da, por ejemplo, a un niño un cochecito, por ejemplo, chiquito, no sé si han visto, que a veces estos niños intentan, hacen movimientos demostrando de que el niño se quiere meter al cochecito. Y eso es como por ahí de los 2 años también. Ajá. O por ejemplo, sobre todo cuando se utilizan juguetes a escala, ¿no? Como más reales. De, por ejemplo, un juego de tecito, ¿no? Así lo utilizan. Incluso todavía etapas después, y eso lo vamos a ver en las siguientes etapas de Piaget. Pero, por ejemplo, cosas donde ellos no tienen incluso la noción de su cuerpo, que no es capaz de contenerlos, ¿no? Por ejemplo, una sillita, ¿no? Que está en tamaño escala, que están muy chiquitas, y los niños intentan realmente sentarse en esas sillitas, ¿no? Por ejemplo, en sillas de muñecos, e intentan sentarse en esas sillas porque tampoco tienen esa propiocepción de su dimensión ni de su peso. Entonces, eh, el comprender que ciertos objetos están en ciertas escalas también permite comprender el por qué muchos niños que, por ejemplo, ven muchos videos o televisión pueden verse afectados por estas condiciones, ¿vale? Cuando los niños ven mucha televisión, por ejemplo, con contenido violento, acuérdense que la televisión es pues es un objeto finalmente que deforma la realidad. Ujú. A nosotros ahorita, por ejemplo, como adultos, y aún así, como adultos, es un medio de manipulación, ¿vale? Eso está más que comprobado. Es un medio de manipulación y para un adulto incluso a veces es difícil comprender que no todo lo que se ve en la tele es real, ¿no? Que muchas cosas son manipuladas. Ahora imagínense un niño que tal vez no tiene un juicio tan desarrollado como el de un adulto. Entonces, es complejo para un niño entender que lo que se ve en imágenes, por ejemplo, en 2 dimensiones, no es lo mismo que la realidad. Ujú. Ahora el concepto de categorización, ¿vale? Los niños hacen una división del mundo a través de categorías. Esto les sirve para pensar en los objetos y las relaciones también que surgen entre ellos. Ajá. Esta categorización se considera la base del lenguaje, del razonamiento, también de la solución de los problemas y de la memoria. ¿A qué se refiere este concepto de categorización? Básicamente, si nosotros le damos, por ejemplo, 5 lápices a los niños, ¿no? Y se los ponemos en diferentes tamaños y le decimos, pónmelos en orden, ¿vale? O del más chico al más grande. Tienen la capacidad de hacer esta categoría, ¿no? O, por ejemplo, junta todos los azules, todos los amarillos y todos los verdes. Ajá, y entonces va a juntar todos, ¿no? Ahora júntame todos los círculos. Ajá. O todos los que son como de esta forma,
¿no? Y hasta la persona lo muestra, ¿no? Y esa es una de las formas también más fáciles para el niño de demostrar cómo tienen la capacidad de ir haciendo conjuntos de objetos para comprender el mundo de una forma más sencilla. Es decir, estas son personas, estos son animales, ¿no? Estos son animales peligrosos, ¿no? La araña, la víbora, por ejemplo, los sapos, ¿no? De colores, por ejemplo. Ajá, esto es malo, ¿no? O ciertas bebidas, si tienen este color, no, esto es malo. Ajá, y esa es una forma más sencilla, de una de las formas más sencillas para enseñar a los niños cómo se va categorizando también el mundo, ¿vale? Estos son hombres, estos son mujeres, niñas, niños, etcétera, etcétera. Los primeros rudimentos de la categorización son a través de la forma, el color y el diseño de los objetos. Acuérdense que para este mundo egocéntrico, nosotros que estamos fuera de su cuerpo, somos objetos. Entonces, también nos van a categorizar a través de formas, de diseños y de colores. El concepto también de causalidad. Es un principio que explica que los sucesos, los eventos, los fenómenos, tienen causas identificables, ¿vale? O sea, que a veces no aparecen de forma nada más porque sí. Ajá. De esta forma, el ser humano puede predecir y controlar su mundo. Entonces, los niños desde muy chiquitos, ahí vemos desde los 4 a los 6 meses, empiezan a darse cuenta que ellos empiezan a tomar control sobre los fenómenos también a su alrededor. Es decir, si yo tiro un objeto o agarro un objeto más bien, lo aviento, entonces va a tener una consecuencia, ¿no? Puede caerse, puede pegarle a otra persona, va a tener una reacción. Ya no nada más es el movimiento externo del ambiente, sino cómo interactúa el mismo niño en su ambiente a través de los objetos. Se dan cuenta que pueden manipular objetos y actuar sobre su entorno, ¿vale? A los 7 meses, esto es de los 4 a los 6 meses, ¿vale? Acuérdense de la visión siempre egocéntrica. A los 7 meses, primero, ya tienen la noción de que un objeto no puede moverse solo, ¿vale? Debe tener un agente que cause su movimiento, ¿vale? O sea, una taza por sí misma no se va a mover sola, ¿vale? Es hasta que yo ejerzo un movimiento, una presión, una velocidad en esta taza, ¿vale? Por sí sola no se puede mover. Ajá. 2, empiezan a tener también la noción de que una mano, por ejemplo, un pie, algo de nuestro propio cuerpo, de otro cuerpo de otra persona, es un agente que puede causar un movimiento, ¿no? O una manipulación sobre un objeto. Y esto va a ser más lógico que un trenecito que no se mueve o que un bloque de juguete, ¿no? Porque a veces en esta parte de la fantasía los niños, por ejemplo, ven en un video o ven en ¿qué será? En la televisión, por ejemplo, que los trenes se mueven, ¿no? Los coches se mueven. Entonces, si tienen un cochecito, se van a dar cuenta que no se va a mover el cochecito por sí solo, ¿vale? Necesita un agente causal que lo mueva, ¿vale? Y por último, tendrá esta existencia y posición de un agente causal invisible puede inferirse del movimiento de un objeto inanimado, ¿vale? Entonces, acuérdense que ellos ya empiezan a tener estos rudimentos de pensamiento científico, ¿no? De investigación. Entonces, van a empezar a observar que un objeto no se va a mover por sí solo, ¿vale? Y también van a buscar de manera natural y lógica el por qué se ha movido, ¿vale? Es otra cosa completamente diferente cuando empezamos a creer que cosas que no vemos pueden mover otras cosas, ¿vale? Eso ya tiene otro concepto y eso ya es más como en la parte de las operaciones concretas. Pero bueno, ya lo veremos después. Y por último viene una comprensión de los números. Piaget decía que los niños desde muy chiquitos empiezan a tener una comprensión de numeración. Y él decía incluso
que los niños ya tienen esta capacidad de hacer cálculos, no de una forma compleja como a lo mejor un adulto, pero que de alguna forma ellos nada más aprendían, pues ya en vida, que los números reciben un nombre, ¿no? Lo que normalmente dirían, ya se aprendió los números, ¿no? Del 1 al 10. Mira, dile a tu tío, cuéntale los números, ¿no? Entonces Piaget decía que ya existía un rudimento de la comprensión numérica. Sin embargo, pues también las investigaciones como que no, pues no apoyaban mucho esta teoría. Entonces, se hicieron estudios en donde se le ponían ciertos números a los niños o cierto número de algunos estímulos y los niños se quedaban sorprendidos, ¿no? Al ver un cambio en la numeración. Por ejemplo, veían 4 manzanas en una pantalla y por un tiempo prolongado. Y entonces se cambiaba esta imagen a 5 manzanas, por ejemplo. Y entonces la reacción que tenían los niños era como de sorpresa, aunque fueran muy chiquitos. Y esto era básicamente desde los 5 meses. Ajá. Entonces, pues muchos críticos empezaron a decir que esa reacción de sorpresa puede ser por otras cosas y no precisamente porque tengan una noción de cálculo. Ajá, puede ser porque hay otra forma, ¿no? Porque, no sé, o sea, dieron más explicaciones y que no precisamente tenía que apegarse a una noción cuantitativa. Ujú. Entonces, pues esto es lo que defiende Piaget y esto básicamente ya lo vamos a ir viendo en la siguiente etapa, que es ya cuando los niños entran, sobre todo en esa etapa de, por ejemplo, kinder, ¿no? Que ya saben más o menos 1, 2, 3, que si yo le quito uno, entonces me queda uno, por ejemplo. Si tengo dos y le pongo otro, ya hay tres. Ajá. Saben que hay manipulación también para sumar, para restar cosas, ¿no? O multiplicar tantos. Ujú. O que si tenemos 2 paletas y hay 2 niños, entonces nos va a tocar una paleta a cada niño. ¿Vale? Esta sería una tablita un poquito resumida acerca de estos conceptos, ¿no? De la comprensión de los números, bla, 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 los que acabamos de ver. Ajá. Desde la perspectiva de Piaget, ujú, y en otras investigaciones subsecuentes, ¿no? Que básicamente pues han refutado las teorías de Piaget o las han complementado. No me parece muy importante ahorita revisarlas. Es más, yo diría que ya le paráramos aquí, porque ya nos quedan 5 minutos, y para que demos un tiempo, no, nos quedan 7 minutos, para que demos un tiempo de preguntas o dudas, ¿vale? Nos hace falta ver, pues el enfoque basado en Vygotsky y el lenguaje, ¿vale? No es mucho. Esto yo creo que lo vemos en la primera parte de nuestra clase del viernes. Y ya para que no se vayan con tanta información. ¿Qué les parece? ¿Les late o no les late? Chicos, ¿todos se durmieron o qué pasó? No, maestra. No, ¿O Bueno, están creo que traumados no. de tanta información? Ok. Bueno, entonces, ¿hay dudas? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Bueno, eso espero. No sé, a mí me late. Recuerda que yo les había dicho que, pues a mí me latía como hacer esta parte de los cuestionarios, sobre todo cuando hay como mucho manejo de información, a mí me gusta. Entonces,
pues si no hay dudas, entonces tal vez yo recurra a la creación de un formulario y pues ahí puedan hacer su cuestionario. Pero bueno, ya lo pensaré. Si no hay dudas, entonces pues lo dejaríamos hasta aquí. El viernes empezaríamos con esta parte de la teoría de Vygotsky. Bueno, es una evolución de la teoría de Vygotsky, pero básicamente sigue los principios. Y finalmente vemos el lenguaje, ¿vale? Que tiene que ver también con el procesamiento de la información en un contexto social. Ujú. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, chicos. Descansen. Gracias, maestra. Hasta Igualmente, luego, maestra, que descanse. tenga bonito día. Luego, maestra. Gracias, igualmente. Bye. Ya sé.